Lorenzo, buenas noches. Para hablar del tema de la semana en esta nueva entrevista para Voz Media, vamos a convocar a Maybor Petit porque el tema son las elecciones en Nueva York, que todavía no caemos de lo que ha pasado. Hola Maybor, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches. Aquí estamos, Karina, en la boca del huracán. ¿Por qué? Porque ha ganado el socialismo, no democrático como dicen muchos, sino el socialismo del progresismo, del leninismo y maoísmo. Aquí estamos duros con esto y todo se está... Y el islamismo, nunca te olvides del islamismo, que es lo que más... El islamismo, bueno, ese es el toque final de este cóctel tan peligroso para la ciudad, para el sistema, para la democracia y para la convivencia de los neoyorquinos. Maybor, cuando empezó la campaña o cuando se recalentó la campaña, nosotros te entrevistamos y vos efectivamente dijiste todo lo que iba a pasar, qué fue lo que pasó, nos diste un panorama de este personaje que ahora se ha vuelto una estrella mundial, con sus posibilidades, que en ese momento quizás no eran tantas, que fueron creciendo, estamos hablando de eso, era Money, tan difícil de decir ese nombre, que fue de alguna manera disimulando un poco hacia el final de la campaña sus propuestas sobre financiar a la policía, sobre sus posturas hacia la comunidad judía y demás, pero que ganó efectivamente, estamos hablando, como bien dijiste, de un candidato socialista, islamista, ganando, haciéndose con la alcaldía de la capital del capitalismo, la ciudad más importante de Estados Unidos, el símbolo, el ícono. Mucho se ha dicho esta semana, incluso el vicepresidente trató como de quitarle un poco de importancia, de peso, habló que, bueno, son unas elecciones locales. La verdad es que Nueva York es el símbolo, es no solo el símbolo de Estados Unidos, es la cuna de Donald Trump y es el espacio en el que está la capital financiera, la capital de la moda, la cultura, o sea, se ha hecho con algo no menor, se ha hecho con algo muy simbólico. Mi impresión es que la humillación ha sido muy grande para Estados Unidos. ¿Quién votó por Mamdani? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién cree que puede llegar a cumplir sus promesas? Que para los que no lo sepan, promete dar todo gratis, transporte gratis, comida subsidiada, escuelas gratis, las casas con el alquiler congelado. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes creyeron en su propuesta? ¿Son ingenuos, son resentidos, son locos? Bueno, Mamdani es un personaje creado en un laboratorio. Es como el Frankenstein. Tiene un poquito de cada cosa. Representa una generación del Partido Demócrata que tiene unas características muy específicas porque o son de la llamada generación Z acá o son de esos grupos llamados millennials. ¿Qué es lo que ocurre con Mamdani? Primeramente, viene a los Estados Unidos a estudiar y simple y llanamente se nacionaliza para entrar a jugar un rol fundamental en política. Representa ese grupo del Partido Demócrata que se fue no a la izquierda, sino a la extrema izquierda. Análisis de su discurso plantean 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es la concreción y la conceptualización del leninismo, con una dosis tal vez de maoísmo y por supuesto el tema que tiene que ver con ser islámico y con defenderlo y con poner como punto clave en la distinción entre el ser humano norteamericano normal que está empeñado en defender sus valores y principios y los otros son aquellos que quieren transformar el sistema. Cuando te digo que es un candidato hecho en un laboratorio es porque calza perfecto en lo que se requería. Aquí se está hablando en la capital financiera de los Estados Unidos en un proceso de deconstrucción que se ha venido dando en los últimos probablemente 25 años, específicamente en los últimos 10 años, cuando
un sujeto que estuvo allí por 8 años en la alcaldía de Nueva York, amplió la base del sistema, a pesar de que no se requerían votos para ellos, pero sí de integrar esos grupos que son enemigos del capitalismo, de la democracia representativa, de los valores de Occidente, y los incluyó todos en un paquete en base a políticas sociales y a lo que en ese momento se llamaba, yo desprecio la palabra, Karina, pero se llamaba el empoderamiento de las minorías. Allí aparecieron los que forman parte de la agenda LGTB+, los pro-palestinos, pro-Hamas, pro-Hezbollah, el llamado socialismo democrático, que no es tan democrático como se quiere vender, y todas las fuerzas que se inyectan a lo que se llama el globalismo mundial. Es decir, estamos hablando de fuerzas inherentes que se constituyen en una especie de segmento para enfrentar el modelo del capitalismo, el modelo de la democracia, el modelo de la conformación de una sociedad conservadora. Cuando Mamdani aparece, él era un edil de la Asamblea Legislativa en el condado de Queens. En Queens hay muchísimos miembros de la comunidad musulmana. Vale la pena destacar que no toda la comunidad musulmana está enmarcada dentro de lo que es el radicalismo, pero en el caso de Mamdani sí lo está, y se conoce porque él ha sido muy mediático desde el inicio de su muy corta carrera política. Allí se planteó desde el inicio apoyo a grupos musulmanes como los Hermanos Musulmanes, apoyo a la causa palestina, mimetización de todo lo que tiene que ver con los conceptos radicales como la antifada globalista. Allí se introdujo porque esto ocurre, y su desprendimiento de lo que se llama socialismo democrático se ve en el marco de lo que ocurrió aquí en Nueva York con las marchas violentas de los grupos pro-Hamas o pro-Palestina en el marco de la guerra en Gaza con el Estado de Israel. Abiertamente lo ha dicho en muchos discursos que quedaron afortunadamente grabados, cómo es su desprecio al Estado de Israel, cómo aplaude la antifada, cómo se toma fotografías con personajes que han sido acusados, señalados e inclusive algunos procesados por delitos que tienen que ver con terrorismo islámico. También vemos cómo el capítulo, lo que se llama aquí el CARE, que es el capítulo de la comunidad musulmana, que estuvo señalada en varios juicios que tienen que ver con la proyección de conceptos islámicos radicales, pero adicionalmente a ello, financiamiento de esa organización considerada terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Esos grupos salieron abiertamente a decir que un porcentaje importante del financiamiento de la campaña de Mamdani venía de ellos. Ahí también hay un tema importante que debemos tocar, y es el hecho de que cuando se prevé que hay este candidato de laboratorio perfectamente creado para las circunstancias en el medio de la narrativa, pero con un apoyo extraordinario de los medios llamados liberales masivos transnacionales, uno entiende cuán importante era crear un personaje de esta naturaleza, no única y exclusivamente para polarizar con la actual agenda del gobierno federal de los Estados Unidos, porque eso creo que está importante, está en el escenario, pero la raíz viene un poco más profunda. Estamos hablando de un proceso de deconstrucción del sistema, y empieza de manera simbólica en la capital financiera de los Estados Unidos, donde está el toro de Wall Street, que dicho sea de paso, hay fondos financieros muy poderosos que apoyan a Mamdani porque también están aspirando posiciones estratégicas en la distribución del gran capital o en el proceso de cambio de política y de sistema en los Estados Unidos, beneficiarse para pasar a ser los grandes poseedores de esos medios o capitales que esencialmente en el caso de Mamdani confunde, él no está formado, él no tiene
sino un adoctrinamiento producto de la familia. El padre es un socialista radical y un defensor de las causas islámicas, y su madre viene del mundo del show, del espectáculo, del cine, pero también con una vasta formación en esa área, el área de la izquierda. Conclusión, te puedo decir que es un cóctel peligroso, un cóctel que está apoyado y un cóctel que se cree el dueño del mundo en estos momentos por el apoyo que ha tenido. ¿Quién lo apoya? Me dijiste. Uf. ¿Quién lo apoya? Estos grupos jóvenes, el partido, esto fue una elección del Partido Demócrata, no del Partido Republicano. Aquí se enfrentaron dos generaciones del partido, una ampliamente radical, que no cree en la concepción del Estado tal cual como existe en Estados Unidos, y el otro que son grupos de centro, que son como dinosaurios viejos que se niegan a morir, y estos que quieren todo y que representan lo que es el Partido Demócrata hoy en día, que se parece muchísimo a los partidos del socialismo del siglo XXI por las propuestas que hacen. Entre las más radicales, Karina, te puedo contar unas que están preocupando en estos momentos porque ya se ve la consecuencia de lo que ocurrió en las elecciones. Transporte público gratuito, muy difícil de cumplir porque no hay dinero para pagarlo. La ciudad de Nueva York está con un déficit fiscal importante. Hoy mismo la gobernadora de su partido dijo que no se podía hacer. No se puede hacer tampoco gratuito el cuidado de infantil, eso cuesta demasiado dinero y no hay para pagarlo. No se pueden bajar las rentas porque eso está enmarcado dentro de una serie de leyes que él no va a poder cambiar. Al menos no va a tener el apoyo de los dinosaurios que él desprecia profundamente, que son los del partido, pero del área de centro. Repito, aquí el Partido Republicano no juega ningún rol porque no estaban presentes, motivado a todo lo que es la estructura demográfica y la estructura del sistema electoral que ejerce la ciudad de Nueva York. También no va a poder cumplir, por ejemplo. Una cosa sobre eso. Y ahora me contás porque es cierto que también quiere dar supermercados subsidiados. No sé si me ibas a hablar de eso. Sí, perdón. Quería hablarte de todos los puntos. Las bodegas, en la economía de la ciudad de Nueva York, hablo de bodegas privadas, los bodegueros, la asociación de bodegueros no está de acuerdo con que el Estado sea el interventor directo de la distribución de comida. Eso se hizo en la Rusia, en la Unión Soviética, en Venezuela con las CLAP, en Cuba con la cartilla de alimentos, pero aquí en la ciudad de Nueva York, que la gente está acostumbrada a ir a comprar sus productos a donde mejor le venga en gana, no pueden imponer un modelo de carácter socialista o comunista para la distribución de alimentos. Él plantea la construcción de esos supermercados o bodegas que sustituyan para supuestamente bajar el precio o poner precios fijos a los alimentos. Eso no es posible. Sin embargo, la única digamos que la mayoría de los vecinos de Nueva York, que vos sos una de ellas, compran, hay muchísima pequeña tienda especializada. El negocio pequeño, si vos tenés grandes supermercados, vamos a suponer que lo lográs hacer con precios financiados, subsidiados y controlados. ¿Qué pasa con esas pequeñas tiendas? ¿Qué pasa con esas pymes? ¿Qué pasa con ese pequeño comercio? Porque eso es clase media baja. Entonces, eso es lo primero que va a sufrir. No es que el problema va a estar con las grandes tiendas, con los millonarios, como suele decir él en su retórica. El primero que va a sufrir es el que tiene que salir a competir con el poder del Estado, poniendo dinero para bajar los precios o para controlar los precios. Eso es directamente romper un tejido productivo de clase media que casi, no sé qué decirte, icónico en Nueva York. Claro, eso es parte de la cultura del neoyorquino y va a ser muy difícil que este individuo lo pueda tumbar de un solo plumazo. De más está decirte que existe una limitación muy, pero muy extravagante a la hora de hablar de esta persona como
un gerente de la ciudad de Nueva York, que es una ciudad tan complicada, tan compleja y con tantos problemas. Y es que la experiencia puede hacer o no la diferencia. Este sujeto no ha gobernado nunca nada, ha vivido, nunca trabajó de nada. Nunca trabajó de nada, es un hombre acomodado que viene de una riqueza que todavía muchos no la entienden, pero es un hombre que no ha trabajado y al no haber trabajado, al no haber gobernado, al no haber logrado nada que pueda mostrar eficiencia a la hora de lograr los objetivos, es muy difícil que se pueda plantear acá. El tema también está, y yo creo que allí hay un punto clave, es que él es uno de los que se ha planteado como objetivo hace muchos años, no ahora, participó en las discusiones, en las marchas violentas, etcétera, cuando se estaba desfinanciando la policía de la ciudad de Nueva York. Hoy en día, en unas declaraciones que dio ayer que fueron muy polémicas, él está hablando de que mi policía, anteriormente, antes de que este sujeto apareciera, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York era de los neoyorquinos, es decir, no era propiedad de un sujeto que acaba de llegar a la política y a los Estados Unidos, era de los ciudadanos, es decir, un alcalde nunca había dicho mi policía, yo, mi departamento, porque no es del alcalde, que es un funcionario que debería estar al servicio de los ciudadanos, sino un sujeto que dice que él lo va a controlar. ¿Qué pasa? Los policías de la ciudad de Nueva York son uno de los más mejores formados a nivel nacional porque enfrentan toda la coyuntura de las amenazas terroristas que se plantean en una ciudad como esta. Ante el desprecio que él tiene por la autoridad de la policía, ante las limitaciones y ante lo que los policías inteligentes, que afortunadamente son muchos, muy, muy inteligentes y formados, entienden que esta persona no tiene ni la capacidad ni la comprensión y que lo único que mueve tras de él es una agenda doctrinaria, una agenda que ni siquiera representa los intereses del neoyorquino como tal o de los Estados Unidos, sino que está vinculada a una agenda global de destrucción de este modelo, pues se han ido, han empezado a renunciar, esa es una de las noticias que hay, ya el jefe, y hay muchos estados como por ejemplo Florida, Texas, inclusive Tennessee, que le están ofreciendo a los policías formados, porque saben que son talentos que el Estado invirtió para que se formaran, mejores salarios, bonos. En el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, le ha ofrecido bonos, véngase para acá que yo sí los quiero, y aquí la gente los respeta. Ayer dijo que quería que hicieran tareas sociales, digamos, por fuera de lo que es el trabajo de un policía, ¿no? Convertirlos más o menos en asistentes sociales, una cosa así. No, lo que quiere es que no actúen imponiendo la ley, y dijo ayer que ninguno de sus policías, de su departamento de policía, su propiedad, de su propiedad, es decir, de su gente, de sus personajes, van a estar autorizados a dejar que los agentes federales de inmigración actúen en la ciudad de Nueva York. Ya ahí plantearon que esto va a traer un montón de problemas porque la ciudad de Nueva York, como toda gran ciudad del mundo, está atravesada por un índice de inseguridad muy alto, sumado a que es sede, como bien dijiste, no solo la capital financiera, es sede de organismos internacionales y demás. No es un pequeño pueblo que puedas dejar a policías inexpertos o de financiarlo. Te quería consultar antes, porque estamos hablando, como bien dijiste, este es un tema del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tuvo sus internas, de las cuales salió Mamdani, y competía, le ganó, y después fue por afuera como independiente, y también le ganó, con un personaje de la vieja política, si querés, que es Cuomo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano no pudieron generar una propuesta que aunque fuera le comiera parte de los votos a Mamdani?
porque la verdad es que uno siente un poco de piedad por el votante neoyorquino. Tenían que elegir entre un personaje que era inútil, que estaba investigado, que tiene acusaciones de todo tipo, con cero carisma, con ninguna capacidad de conseguir ningún voto que no fuera la gente que iba a votarlo para que no gane Mandani. Y el candidato republicano que fue incluso el que decía las cosas más sensatas, pero que tenía cero posibilidad. Entonces, el vecino de Nueva York que tenía ganas de votar por algo más o menos normal, no tenía a dónde ir o tenía que decantarse por un candidato que directamente no tenía ninguna posibilidad. ¿Qué pasa con los dos partidos tradicionales que no pudieron presentar algo normal para enfrentar a este candidato que, como vos bien decís, es un candidato fabricado, es un candidato marketinero, hizo una muy buena campaña visualmente, hizo buenos videos, se manejaba bien, estaba siempre sonriente, tenía siempre la chicana para contestar. Fue mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más activo, mucho más proactivo que los dos candidatos con los que competía, que sinceramente era una lágrima. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué los dos grandes partidos de Estado no pudieron presentar algo que enfrentara a este personaje? Bueno, aquí hay que entender primero la parte demográfica de la ciudad de Nueva York, de los 5 condados. Aquí el grueso, te estoy hablando de más del 80%, son demócratas, ¿ok? El Partido Republicano no está representado sino en uno de los condados, que es Staten Island, el que más está representado. Pero los porcentajes a nivel de la ciudad de representación, debido, entre otras cosas, al modelo que opera en la ciudad de Nueva York para escoger a los funcionarios, pues deja de lado cualquier competencia que pueda sentir el Partido Demócrata, porque ellos controlan todos los estadios de las elecciones, todos los estadios políticos, todas las posiciones políticas, es decir, es muy difícil. El Partido Republicano fue como expulsado del sistema aquí, y aunque se han venido incluyendo a raíz de la debacle y particularmente de la situación que se generó durante el gobierno del socialista comunista Bill de Blasio, ese era sandinista, y luego con la pandemia pues han venido abriéndose espacios, un cierto liderazgo del Partido Republicano, pero no es importante. En el caso del Partido Demócrata, como estaba explicando al principio, tenemos dos tercios de partido. Hay un partido que es medianamente de centro, con grupos que están más ligados al statu quo y que son capaces, por ejemplo, de conversar con la contraparte. Hoy tenemos aquí un escandalazo en el Partido Demócrata porque los grupos que son de la tendencia de izquierda radical, como Ocasio-Cortez, como Mandani, como estos jóvenes que quieren cambiar, transformar el partido, que de hecho yo creo que ya lo han hecho a ese modelo de izquierda radical, estallaron contra y están pidiendo de hecho la destitución de Chuck Schumer, que es el jefe de la minoría del Senado, porque ellos aprobaron la apertura del gobierno, es decir, que se eliminaran las trabas para que dejara atrás el cierre del gobierno, que ha sido el más largo de la historia en cierres de gobierno aquí. Lo hicieron por carácter político, por revancha electoral, etcétera, etcétera. Y hoy, bueno, observamos cómo el partido una vez más se levanta y se divide. Es decir, aquí tenemos dos grupos importantes, pero uno es mayor que otro, Karina. Y el mayoritario, es que el Partido Demócrata de los Estados Unidos se convirtió en un partido de izquierda. Un partido que... Es lo que le viene pasando a los partidos socialdemócratas en todo el mundo. Es lo mismo, digamos, también la izquierda radical se comió el laborismo en Gran Bretaña, en todo el continente americano, los partidos socialdemócratas fueron carcomidos por el socialismo del siglo XXI. La agenda fue prácticamente en todos los casos la misma. No deja, insisto, no deja de llamar la atención el tema de Nueva York, por lo que Nueva York significa a nivel mundial, ni siquiera para el país. Ahora te quiero preguntar, más allá de las declaraciones y de pilotearle y tratar de sacar, digamos, una cara un poco más alegre o no tan derrotista, ¿cómo te parece que lo vivió
el presidente Trump, el vicepresidente Vance, porque, sinceramente, o sea, si hay una representación de Trump, es Nueva York. Trump es Nueva York, es su cuna, es su espacio vital. Bueno, pero aquí tenemos es que eso forma parte de la narrativa de los contrarios al presidente, porque en Nueva York, todo el que conoce Nueva York, y obviamente el presidente Trump es neoyorquino, sabe exactamente que para un representante del Partido Republicano no tiene opción en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. De hecho, el presidente de los Estados Unidos no apoyó, en ningún momento no intervino en las elecciones, no puso dinero para las elecciones, no movió la maquinaria del partido para las elecciones porque sabía que era más que imposible. Había un candidato que pertenece al Partido Republicano y que ha estado allí por mucho tiempo reciclando sus propuestas. Es un hombre que si en la política se escogieran seres humanos bondadosos y podríamos pensar en él, pero en este caso no es así. Trump finalmente terminó a último momento diciendo que vayan a votar por Cuomo. Exactamente, y Cuomo era como más o menos la representación de lo prohibido, pero lo menos malo ante el radicalismo que en estos momentos tenemos. Y Cuomo no podía enganchar mucho, a pesar de que hubo un repunte importante en los últimos días de la campaña, puesto que Cuomo también tenía detrás de sí el peso de su gobierno muy largo y de cómo terminó ese gobierno y por qué en el caso de estos representantes demócratas no les cae la justicia, cómo fue señalado de corrupción, incluso de enormes irregularidades, y hay gente que lo señala como el principal responsable del fallecimiento de personas de la tercera edad en los asilos durante la época del COVID. Pero lo peor del caso es que el señor Cuomo también ha sido señalado por mujeres por temas de escándalos sexuales muy importantes que impactaron su imagen y que lo obligaron a renunciar. Ahora bien, frente al caos absoluto y el caos mediano, o frente al malo conocido, que sea mejor que el bueno por conocer, pues... ¿Era malo conocido o malo por conocer en este caso? Claro, y el malo por conocer ya se conocía por sus declaraciones. Y este hombre trae una agenda que es de destrucción de la ciudad. Y no le queda la menor duda. Mira, entre las propuestas que él ha hecho hacia atrás, porque hay que revisarlo hacia atrás, ya que los agentes de campaña le dijeron cállate la boca y no digas esto, no digas esto, no digas esto en la campaña, pero todo está grabado. Él dijo, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con, o sea, incluso dentro de las propuestas es la violencia, el delito como violencia y el cierre, por ejemplo, de cárceles en la ciudad de Nueva York para sacar a los presos, a los criminales, a que vayan a la calle, a que hagan trabajos comunitarios, etcétera. Eso se puede dar en cualquier otro lugar, pero la ciudad de Nueva York, que tiene índices de criminalidad tan altos, sería no solamente un exabrupto, sino también un atentado contra la seguridad de los ciudadanos acá, poner ya criminales en la calle de ese calibre para él, igual que para Alvin Bragg, que es el fiscal, o todos ellos. Robar a la propiedad privada no representa un delito grave por el que no se pueden levantar cargos. Eso fue lo que él apoyó, así como apoyó otras cosas, aparte de lo de la policía que la tiene demonizada, es el tema de apoyar el crimen o los criminales, apoyando también todo el tema de las reformas que se dieron, las que propuso Just Justice y todas estas ONG que pertenecen a ese lado de lo que ellos llaman el globalismo democrático, etcétera, pero que representan la deconstrucción, y volvemos al tema, la deconstrucción del sistema. Eso es lo que estamos viviendo. Y de manera icónica en ciudades muy importantes, así como ocurrió en Europa con por ejemplo, Londres y muchas otras ciudades. Quiero consultar por el tema de Londres, porque, claro, lo que mucha gente dice, y es la lógica, es, bueno, cuando este señor no puede hacer, como bien dijiste, toda la serie de utopías que propuso, que realmente me cuesta pensar que haya mucha gente que crea que va a tener
el transporte público gratuito, que va a tener las escuelas para la primera infancia totalmente gratis, que va a vivir con un alquiler mínimo y en casas dignas y no sé dónde supone la gente. Bueno, ya hablamos del tema de los supermercados. Es cierto, como dijiste vos, que además tiene propuestas muy radicales que vienen con la agenda de la izquierda más ultra, como sacar a los presos de las calles, de las cárceles, volcar a los enfermos mentales a las calles y demás. O sea, imagínate, más su propuesta de ampliar el concepto de ciudad santuario, ¿no? Y que no puede entrar el ICE y que cualquier personaje que haya entrado ilegalmente pueda acampar a sus anchas en Nueva York. Entonces, en ese sentido, muchos analistas lo que dicen es, bueno, cuando empiece a implementar su plan, todo se va a pudrir y todos se van a dar cuenta de la locura que estaba proponiendo. Yo tengo la impresión de que podría llegar a ser algo más similar a la forma en la que Kant viene gobernando la ciudad de Londres. Entonces, y pensemos que la viene gobernando hace casi 10 años. No se fue, lo vienen religiendo. Teniendo una élite, la más favorecida económicamente, tranquila, en sus espacios, en sus barrios con protección, ultra caros, manteniendo cierta circulación, digamos, del capital simbólico, la cultura, los museos, la cosa como más protegida, digamos, de las clases altas, que siga funcionando, las cosas de subsidio para las clases más bajas y esa protección paternalista mísera, pero protección al fin, también siga funcionando y se vacíe de clase media y se vacíe de del marco pujante que hizo que Nueva York sea Nueva York, ¿verdad? Entonces, se vayan las pymes, se vaya la innovación, se vaya el paquete del medio que es el que hace que funcione una ciudad. ¿No te parece que puede pasar eso y entonces que pueda mantenerse en el poder como lo hizo el alcalde de Londres? Bueno, él podría mantenerse en el poder por 8 años, que ya él dice que va a pasar 8 años allí. Afortunadamente, hay reglas por ahora que no sabemos si van a cambiar, porque en la medida en que se produzca una mayoría de los demócratas podrían proponer un cambio en la Constitución. No sabemos si va a pasar, hasta ahora no ha ocurrido eso. Y por ende, Mandani no puede aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, cosa que él sí quiere aspirar, pero no puede porque él nació en Uganda y la Constitución no lo permite. En estos momentos lo que puede hacer es repetir en el cargo de alcalde y estar allí 8 años. 8 años que significaría un enorme desgaste ante lo que puede ocurrir en materia económica en Nueva York, porque aquí se está planteando en estos momentos, y vaya que no sé si a ustedes les llegan las noticias por allá, la huida de neoyorquinos a lugares donde no sean perseguidos. Ayer la noticia principal era cómo se incrementó el número de ventas de residencias, de casas en Connecticut, por ejemplo. Cuántas personas habían solicitado mudarse al estado de la Florida, cuántos habían decidido irse a Texas, cuántos han decidido irse a Tennessee y a otros de los estados donde particularmente la comunidad judía es respetada y se puede vivir en armonía con el resto de las minorías. ¿Por qué ocurre esto? Porque Mandani no solamente ha dicho y ha estado con las personas que han enfrentado de que el Estado de Israel no debería existir, es decir, es la propuesta de muchos de grupos palestinos o de grupos pro Hamas que justamente plantean eso y que la comunidad judía ha designado como prácticamente una amenaza existencial. El caso de la antifada globalista, él se ha negado a condenarla y muy por el contrario ha aparecido con personas que la impulsan desde todo punto de vista aquí en la ciudad de Nueva York. Hay dos grupos en estos momentos, los que están huyendo, los neoyorquinos que no quieren porque están agotados. Aquí se incrementó el delito en contra de la población judía, creció el antisemitismo,
Y este hombre no ha sido claro en su discurso porque sabemos qué tendencia tiene. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de judíos que participó y apoyó. Son judíos demócratas que están conectados a estos grupos, que muchos de ellos vinieron en la época en la que Israel estaba en decadencia, producto del modelo comunista que se experimentó en el Estado de Israel por muchos años. Hay muchos que llegaron aquí con la concepción del comunismo soviético o del comunismo que se implanta en Israel a principios del inicio del Estado, o muchos otros que conviven con grupos extremistas del modelo del régimen cubano, etcétera. Esos miembros de la comunidad judía apoyaron a Mandani, pero una vez que entendieron, muchos de ellos, lo que representa para su familia que haya una persona antisemita frente a la gobernación, a la alcaldía, pues empezaron a pensar algunos de ellos, y lo hemos visto en las declaraciones de un rabino muy conocido acá, que alertó y dijo, no entendieron exactamente qué fue lo que ocurrió, pero prácticamente ayudaron a construir la fosa donde muchos vamos a, o ellos al menos quieren enterrarnos. Hay un grupo que salió también de la comunidad judía, es ortodoxa, que han dicho a Mandani, no solamente vamos a quedarnos aquí, sino que te vamos a hacer la guerra porque tú no vas a poder con nosotros. Es decir, somos más los miembros de la comunidad judía que los personajes como tú que piensan como tú. Allí se plantea una retórica bien interesante que todavía no vemos cómo se va a desarrollar, pero definitivamente es interesante porque son los grupos que deciden no huir, sino enfrentar al enemigo, y enfrentar al enemigo en tierra y con propuestas contundentes. Hay tal vez unos meses para que se produzca aquí también, Karina, la elección a la gobernación. Y allí creo que es donde va a estar la batalla y donde va a empezar a recibir palos este hombre, muy a pesar de que la demográfica del estado de Nueva York es demócrata en esencia. También hay un hartazgo fuera de la ciudad de Nueva York, donde hay muchos problemas y hay una especie de posición que no acepta por completo a la actual gobernadora, la señora Kathy Hochul, que cambia de posición dependiendo de los intereses o de alguna crítica que se le haga en los medios de comunicación que también pertenecen a ese establishment demócrata. Por ende, la candidata republicana, hay algunos muestreos, todavía es muy temprano para ver, donde se señala que hay muchos neoyorquinos en el estado, más no en la ciudad de Nueva York, repito, que podrían simpatizar con una candidatura de una persona que está preparada y que tiene unos conceptos y unas posiciones diferentes a la del radicalismo que ha hecho una especie de daga aquí en el estado de Nueva York. Esto podría ser. Y la comunidad... Claro, yo te iba a pedir que para cerrar nos comentaras qué va a pasar efectivamente con el Estado, porque se van a enfrentar estas dos mujeres. Hochul no pareciera tan cercana a este grupo ultra radicalizado, proislamista, este squad, pero como bien decís, nunca se sabe bien. Hoy hizo declaraciones diciendo que le parecía improbable que se pudieran hacer, por ejemplo, los transportes públicos totalmente gratuitos, cosa que no dijo durante la campaña. Hubiera sido interesante que dijera antes. El discurso narrativo es muy falso y mentiroso, porque ella le puso la mano de Mandani, dijo que era la mejor opción frente a Cuomo, que la había dejado a ella allí en la gobernación. O sea, es absolutamente ridículo, y uno ve cómo ella va cambiando de traje en la misma medida en que observa que ahí crecen sus detractores, y ahora que va a enfrentar la realidad, porque luego de la elección y luego de las políticas que este hombre dice que va a hacer, se toma poder el 1 de enero. Así es que hay mucha gente que está pensando ahora, o me voy o me quedo y enfrento la Navidad de Nueva York. Exactamente, el día
del 31 de diciembre en el Times Square, esa fiesta que todo el mundo dice que es muy bonita, etcétera. Allí se va a ver la llegada de Mandani y vamos a tener ya imágenes donde la población musulmana es la que va a estar ocupando los primeros espacios en ese show. No sé si van a querer ver a las vedettes semidesnudas, como ocurren en la presentación de los shows ahí en el Times Square, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, porque obviamente la cultura occidental no es de mucho agrado de los musulmanes en ortodoxos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo empieza a verse las caras allí. Y la señora Horshaw sabe que cometió errores garrafales y sabe que su posición está en entredicho, y como ella apoyó a los radicales del partido y no a los del statu quo, al donde ella pertenece. Ella es una señora que está en el marco de ese grupo al que pertenece Andy Cuomo, al que pertenece Chuck Schumer y todos Sí, estos. al más normalito, digamos. Más Sí, que no, el que llaman dinosaurio. Y también. ella no va a poder salir de allí a pesar de que salió a levantar y a decir que Mandani era la mejor opción para la ciudad de Nueva York. Cuando tú le pones las declaraciones del día que le dio el endorsement y ahora que se da cuenta que cometió un error, entonces lo que da es risa y lástima. Y mucha preocupación, obviamente, porque lo que viene para la ciudad de Nueva York y para el estado de Nueva York no se lo deseamos a nadie. En el caso que conocemos cómo se va experimentando todo este proceso, vemos con mucha claridad que a esta gente, cuando agarra espacios políticos, no los sacas. Los socialistas, los comunistas, los leninistas, maoístas, o como ustedes lo quieran llamar, una vez que logran un espacio político, no lo sueltan bajo ningún concepto, y esto es lo que vamos a ver acá. También vamos a ver un gran enfrentamiento entre los dos sectores del Partido Demócrata, que están enfrentados desde ya y hoy se están pegando cuchillos porque el Chuck Schumer, que es de los dinosaurios, justamente apoyó la apertura del gobierno, mientras que los radicales querían que el gobierno federal se mantuviese cerrado y con eso pues acabar. Se había utilizado el cierre del gobierno como una herramienta política o como una herramienta electoral, pero hasta el momento los resultados resultan negativos para el Partido Demócrata como tal, que está enfrentado, y hay dos visiones, dos versiones, ambas no tienen mucho que ofrecerle al sistema norteamericano. Recordemos que esta obstrucción se transformó en la más larga de la historia, dejando al país sin vuelos, sin pagos a subsidios de medicamentos, sin el pago a fuerzas de seguridad. O sea, funcionan así, no les importa nada con tal de atacar al gobierno federal. Maybor, vamos a seguir con este tema porque venimos desde chiquito, venimos siguiendo la carrera de Mamdani. Pasó exactamente lo que nos comentaste. Bueno, ahora nos pasás un panorama luego de su triunfo y seguramente a los días de que asuma vamos a ver dónde vas a estar en ese momento, pero te vamos a seguir consultando para que nos sigas informando sobre esta evolución de algo que sinceramente sí nos lo decían hace no tanto tiempo. Un año y pico, hubiéramos dicho, no, esto no es posible, no en Nueva York. Bueno, señores, sí, es posible. Maybor nos lo ha contado, así que hasta la próxima, Maybor. Muchas gracias por habernos atendido. Un placer estar contigo, Karina, y con toda la audiencia. Un abrazo. Hasta luego. Tengo una gran noticia para contarte. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuentos y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde $1 al día. Atención médica real, sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empezá a cuidarte hoy mismo. No te quedes por fuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media
y llevar nuestra cobertura contigo en tu teléfono. Con la app de Voz Media siempre vas a estar al tanto de los acontecimientos más importantes que ocurren en Estados Unidos y Latinoamérica, con reportajes, análisis y en inglés y en español. Además, vas a tener acceso inmediato a todos los otros podcasts de nuestros compañeros. Escuchá el contenido que aborda tema clave con información veraz y 100% confirmada. Nuestro compromiso es darte un periodismo de calidad, de verdad, que te sirva. Encontrarnos ahora en Google Play Store y en Apple Store.